Tu amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Capítulo 6. Ahí en sus lugares vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor para saber lo que tenemos en esta parte. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer juntos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Oramos. Te damos gracias, Dios, en este momento, porque vamos a meditar tu palabra. Gracias porque nos das la dicha, el privilegio de cantar a tu nombre. Te rogamos en este momento que nos guíes con tu Espíritu Santo, hables a nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, que podamos entender esta tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amado Salvador. Amén. Algo que en la vida cristiana usted debe tomar en cuenta, y esto le comparto, es que jamás de los jamases usted va a lamentar haber seguido a Jesús. Jamás. Jamás va a lamentar estar con Cristo, caminar con Cristo. Jamás. Esa es una decisión que usted debe tener bien grabado en su corazón, bien arraigado, bien firme. ¿Sí, hermanos? Miren, la voluntad de Dios en este pasaje, vamos a ver que ya en este párrafo hay esta recomendación en el versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que aquí está presentando el apóstol a la iglesia
al creyente. Recuerden que esta carta va a la iglesia y está aquí presentando el plan supremo de Dios. Y ya estamos hasta este capítulo 6. Y yo he hecho repasos y repasos y repasos para que quede bien grabado la obra de la Trinidad en nuestra vida, pero también la responsabilidad de nosotros. ¿Se acuerdan que del capítulo 1 al capítulo 3 son privilegios, pero del capítulo 4 al capítulo 6 son qué? ¿Son qué? ¿Se acuerdan? ¿Son qué, hermanas? Responsabilidades. A usted le toca hacer eso. Fíjense bien. Aquí entonces lo que va a contar, hermanos, después de haber recibido a Cristo Jesús, lo que va a contar, la acción importante, hermanos, es su firmeza en Cristo. ¿Sí entendió eso? Su firmeza en Cristo. A pesar de su firmeza en Cristo. Eso es lo que va a contar. Ahí el Señor Jesús pone, hay una enseñanza, da una enseñanza a través de parábolas, en donde la semilla se siembra y parte de ella cae en el camino. Vienen las aves, se lo llevan. Otros caen entre terreno pedregoso. Mientras está húmedo, crece la semilla, crece la planta, pero como no tiene profundidad de raíz, no hay humedad, se seca. Otros crecen caen entre espinos. Yo creo que usted ha tenido la experiencia de ver cuando alguien siembra su milpa, siembra frijol, siembra maíz, y crece aquello, pero crece la hierba, y la persona no atiende su milpa, crece más la hierba, y ¿qué pasa con la planta de maíz y el frijol? ¿Qué pasa? Se ahoga. Y hay otra semilla que cae en buena tierra, es decir, en un buen corazón que asimila esa palabra, y esa persona da, o esa semilla da fruto, como una semilla de maíz, se siembra y crece la planta. Y nosotros tuvimos la experiencia, su servidor tuvo la experiencia de sembrar eso, y allá en mi tierra y en los terrenos de mi papá, cuando se sembraba 5 semillas en una mata, 6 semillas, una de ellas crecía, o sea, los 6 crecían, pero uno crecía para señalarles y tenía 3, 4 mazorcas. Cada mazorca tenía aproximadamente 100 semillas. ¿Cuánto tenía esa sola planta? ¿Cuánto tenía? 400 semillas de una semilla. Lo más importante que puede pasar en la vida de usted es haber recibido a Cristo Jesús y enseguida su firmeza en Cristo. Eso es importantísimo. Ahí está el triunfo al Señor. Ahí está la gloria de Dios. Por eso el apóstol, aquí inspirado por el Espíritu Santo, da el plan supremo de Dios a la iglesia y al creyente. Aquí no cuenta que usted ya sirvió allá en el pasado. Aquí cuenta que usted todo el tiempo está firme y sirve al Señor. Todo el tiempo, dice un salmo, que aún en la vejez fructificarán, estarán verdes. ¿Sí o no, hermanos? Todo el tiempo. Son muchos los hermanos que dicen, hasta el último momento, hasta el último hálito de vida, yo voy a glorificar al Señor. La firmeza es bien importante.
Pero ¿en qué se basa la firmeza, mis hermanos? ¿En qué se basa? Fíjense bien, por lo menos aquí yo puedo compartirles tres cosas. La primera, hermanos, la primera es lo que Dios hizo en el capítulo 1, la Trinidad. ¿Qué hizo? Nos bendijo. ¿Qué hizo? Nos escogió, nos adoptó, nos selló, nos hizo nuevas criaturas. No éramos pueblo, pero somos pueblo. Esa es la obra de Dios. Y de una manera afirmativa dice, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y Él dio. Es una enseñanza o una expresión afirmativa, firme. La persona que de manera sincera ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal es salva. Y como resultado, su nombre se escribe en el libro de la vida, en el libro de Dios, y es sellado con el Espíritu Santo. Y dice Jesús de una manera enfática, nadie lo puede separar de mi mano. Yo les doy vida eterna, yo los pastoreo. Así dice Jesús. Es una cuestión afirmativa. Esa es la primera, mis hermanos. La segunda, que corresponde a esto, es lo que dice en el versículo 21, de ahí del capítulo 5. Capítulo 5, dice versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero sencillamente quiere decir esto, someteos unos a otros a Dios. Someterse. Y someterse es humillarse delante de Él. Es vivir en humildad. Es tomar la decisión de vivir consagrado. De llevar una vida santa. De apartarse de lo que dice en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que usted tomó la decisión de caminar con el Señor por el sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se somete, mis hermanos? ¿Quién se debe someter? Dice aquí, las casadas, las esposas. Conociendo a Cristo, ¿qué deben hacer las esposas? Someterse al Señor, porque si no nos sometemos al Señor, cada una va a vivir y a hacer de su hogar o de su matrimonio como vivió la abuelita, como vivió mamá. Pero cuando se somete al Señor, entonces el carácter se moldea en el modo de Cristo. ¿Quién otro se debe someter? El esposo. El esposo que se someta a Dios, que se consagre a Dios, que esté humillado delante del Señor, para quitarle esa actitud impulsiva, grotesca, tosca. El Señor lo moldea. ¿Quién más se debe someter? Capítulo 6. Los hijos. Los hijos que ya recibieron a Cristo o que nacieron en un hogar cristiano. No ignoran la palabra de Dios. Deben someterse. Y aquí hay unas cosas muy buenas. ¿Quién otro debe someterse? Los papás, recibiendo la sabiduría de Dios. Porque se necesita ser padre, es bien padre, pero se necesita el consejo de Dios. Porque yo puedo ver a un papá que tuvo a su hijo ya en su vejez, ya a sus 35, 40 años. Ya lo tuvo tarde. No es como cuando tiene a sus hijos a los 20, 22, 23 años. Ya lo tuvo tarde.
A los 40 años, 42 años tiene a su hijo. Y le pasa todos los berrinches a su hijo. Porque hay un sentimiento encontrado ahí. Pero cuando el papá tiene temor de Dios, lo va a dirigir. Porque hay temor de Dios. Porque hay consejo de Dios. Y el niño va a andar en el camino del Señor. ¿Quién otro se debe someter? Versículo 5. Los siervos. Los siervos. Aquí la palabra siervo equivale a esclavo. Porque entre los judíos, los griegos y otras naciones, las familias, los hombres con poder económico, con influencia, ellos tenían esclavos. Pero entre los judíos y los griegos, el esclavo ya era cristiano. Y entonces se le recomienda aquí: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Y sigue diciendo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Fíjese bien, el esclavo convertido debía buscar hacer la voluntad de Dios, porque ya conocía a Cristo. Entonces debía estar sujeto a Cristo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Algunos que habían sido esclavos, como judíos, tenían un reglamento, tenían una ley, que después de un tiempo determinado, el judío amo debía darle libertad a su esclava. Y había algunos que estaban tan cómodos porque el amo los había tratado muy bien y no querían irse. Yo aquí me quedo a servirte. Entonces ahora eran esclavos, pero eran libres. Ya no eran esclavos, ya no se les trataba así, eran libres. Entre los judíos y los griegos así era. El amo convertido y el esclavo convertido le había dado su libertad, pero se quedaba, estaba satisfecho con su amo. Y entonces aquí también señala al amo convertido, cristiano: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es decir, el amo cristiano y el esclavo cristiano debía de recibir un trato digno de una persona. El amo debía reflejar a Cristo. El esclavo o siervo, trabajador, debía reflejar a Cristo. ¿Sí se entiende, hermanos? Porque dice que ya delante del Señor, finalmente el versículo 9, dice: y que para Él, o sea que para Cristo, no hay acepción de personas. Esta palabra acepción es que para el Señor, si aquel es un siervo, un esclavo judío o griego, pero recibió a Cristo, el Señor lo recibió como hijo y selló su persona con el Espíritu Santo. Además escribió su nombre en el libro de Dios. Es un heredero, así como el amo. El amo puede ser un hombre muy poderoso en todos los sentidos, en social, en política, en economía. Y el esclavo solamente es un esclavo, pero tanto el amo, que es poderoso económicamente, que conoce a Cristo,
Para Dios no hay diferencia, no ama más al amo que al esclavo. Los dos tienen la misma herencia, el mismo trato delante del Señor. Pero esto funciona, hermanos, estando sujetos a Cristo. Fíjense bien aquí, entonces, haciendo esta lista, esta segunda parte que les digo. El primero es la obra de Dios. El segundo funciona en la vida cristiana porque nos sometemos a Cristo. Estamos sujetos a Cristo. Y usted y yo tenemos, ya como conocedores de la palabra y a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo. Que Jesús se vea en nuestro rostro, en nuestra conducta, en nuestra palabra, en nuestras actitudes, en nuestro servicio. Ahí se debe ver, hermanos. Ahora, ¿por qué? Miren, la tercera parte, y es lo que vamos a tratar. Yo no quise profundizar en esto del versículo 1 al versículo 9, porque ya lo hemos visto, usted ya lo conoce. Pero quiero enfatizar del versículo 10 al versículo 13. Y esta es la tercera parte, mis hermanos. Fíjense bien, ¿cómo empieza el apóstol? Vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra, por lo demás, equivale a un finalmente. Es decir, el apóstol ha venido hablando, dando varias enseñanzas que estuvimos viendo, y finalmente está llamando la atención al creyente y a la iglesia. Y lo está haciendo de una manera fuerte, firme. Porque algo que usted y yo debemos conocer son los peligros que corremos en nuestro entorno, en nuestra comunidad o en este mundo. Los peligros. Ahorita vamos a ver los peligros. Pero una de las cosas que usted tiene que tener presente es lo que dice este versículo 10. ¿Cómo dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué consiste esto, hermanos? Fíjense bien. Aquí dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. ¿En qué consiste esto, mis hermanos? ¿Cómo dice el Salmo 27? ¿Recuerdan cómo dice el Salmo 27? ¿Cómo dice el Salmo 27? Dios es mi amparo y fortaleza. ¿De quién temeré? Leemos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjense bien este término que usa aquí el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Aquí el salmista está usando figuras. Estas figuras se llaman metáforas. Es decir, la característica de Dios dice el salmista, es mi luz. Y así como alumbra esta luz, este espacio, si fuera de noche, desaparece la oscuridad. Y así como alumbra esta luz, dice Jehová, Dios, Jesucristo, alumbra el entendimiento, alumbra el corazón. Da claridad a la vida. Enseña cómo vivir. Se pueden ver los peligros y hacerse a un lado o tomar precaución. ¿Sí me entiende? Esto es lo que hace Dios.
Jehová es, pero mire, Jehová es de allá para acá. Jehová es el que es mi protector, es de arriba hacia abajo. Quiero que lo veamos así, de arriba hacia abajo. Cuando el apóstol Pablo, allá en el capítulo 1 de Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Nos bendijo de dónde, hermanos? ¿De dónde? Desde los lugares celestiales. Eso corresponde de arriba. Eso viene de arriba. Y lo hizo en Cristo Jesús. Esto es lo que está diciendo este Salmo 27. Jehová es mi luz, me alumbra desde arriba. Y Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí el salmista está usando otra figura, y es la fortaleza que usaban las ciudades de esas tierras, que construían muros alrededor de su ciudad, que medían 6 metros de ancho y 9, 11, 15 metros de altura. De tal modo que cuando venía la invasión del enemigo o había guerra, todos los habitantes que estaban alrededor, que pertenecían al reino, se refugiaban en la ciudad y eran protegidos por esa fortaleza. Y entonces el salmista está usando esta figura para decir: Jehová es mi fortaleza. Y en otras partes dice: es mi protector. Jehová es mi protector. Pero eso viene ¿de dónde, hermanos? Viene de arriba. Esa es la obra de Dios, de arriba a su pueblo, o de arriba a su iglesia o al creyente. ¿Me entiende eso? Pero aquí, esta carta, en este versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y esto va de aquí para arriba. Es una responsabilidad de usted. ¿Me entiende? Ya está la obra de Dios, ya nos bendijo desde arriba. Pero ahora usted y yo tenemos que acostumbrarnos a depender del Señor, porque eso es lo que nos cuesta. ¿O no le cuesta a usted someterse al Señor? A ver, levante la mano, que diga alguien: a mí no me cuesta nada. Nadie levantó la mano. Fíjense bien. Porque lo más importante, hermanos, es que usted se mantenga firme en su decisión por Cristo. Y usted tiene que fortalecerse en el Señor. Ahora, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Él es el omnipotente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan que sacia el corazón. Porque las tortillas y el pan sacian el estómago, pero el Señor satisface la mente, satisface el corazón, llena, da descanso al espíritu. ¿Sí, hermanos? Entonces, Él ya hizo su obra, ya está su obra, su nombre ya está escrito en el libro de Dios. Pero ahora usted tiene que dar los pasos necesarios cada día y a cada momento para buscar el rostro de Dios. Porque el que se necesita fortalecer es usted. Usted debe acostumbrarse a caminar con el Señor. Cuando usted y yo caminamos, le buscamos al Señor todo el tiempo y le buscamos con un corazón sincero, le vamos a conocer. Él se va a identificar con nosotros y vamos a andar como andan los novios. ¿Cómo andan los novios, hermanos? Normalmente, ¿cómo andan los novios? Se les recomienda 1 metro de distancia. ¿Lo hacen? Ahí andan de las manitas sudadas. ¿Sí?
andan los novios. Bueno, ya ahorita ya se ha pervertido mucho. Pero un fiel noviazgo anda de mánicas sudadas. Y aquí la recomendación de fortalecernos en el Señor es que usted busque el rostro de Dios. Cada día, hermanos. De verdad, cada día. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de la naturaleza? De nuestra naturaleza pasada, ¿cómo es? ¿Cómo está? Viciada. Está viciada. Y por eso allí en el capítulo 4, versículo 17, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Perdieron toda sensibilidad, se endurecieron de corazón. Tú no. Revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en santidad y en la verdad. Entonces, usted y yo necesitamos buscar el rostro del Señor. Y Él está ahí. Y lo vamos a hacer por medio de su palabra. Y lo vamos a hacer a través de la oración. Y lo vamos a hacer, miren, voy a adelantar un poquito, aunque eso lo vamos a ver para otra fecha. Vamos a ver, mire, ahí en el capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6, versículo 15. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Calzado. El calzado que usted trae, pues no lo trae en la mano. ¿Quién trae en la mano los zapatos? Nadie. Eso quiere decir que los está usando, está viviendo, está disfrutando lo que a usted le gusta. Y esto tiene que ver con que aquí el fortalecerse tiene que ver con que usted viva el Evangelio. Comparta el Evangelio. Esa es parte de la fortaleza. Dios ya me bendijo, pero ahora la responsabilidad mía y de usted ahora es buscar su rostro, es someternos a Él, sujetarnos a Él. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así funciona la vida cristiana. Nada se da por automático. Nada va a pasar así solamente por casualidad. No. Alguien puede tener mucha fe, pero si no ora, no estudia, no vive el Evangelio, no va a pasar nada. Se le va a acabar. Se le va a acabar. Yo recuerdo cuando mis compañeros salimos del seminario, bien filosos, y uno pensaba que lo sabía todo. Y algunos a mí me llamaban y me decían, oye, ¿no tienes un sermón por ahí? Porque ya le busqué en toda la Biblia y no encuentro nada. Se les acabó pronto. 4 años de estudio se les acabó en 2 años. Digo, no, es que no se te debe acabar. Debes ejercitarse. Y es como usted, no debe faltar palabras de Dios en su corazón. Usted no debe pasar desapercibido de orar. A mí me da mucha pena y mucha tristeza porque a veces las reuniones son cerca de su domicilio y usted no llegó. Eso me da mucha tristeza. De verdad. Porque ahí debemos ser muy fuertes, hermanos. Fuertes, fuertes, fuertes. Porque es parte de nuestro ejercicio, de nuestra relación con Dios. Ahí nos fortalecemos, mis hermanos. Bueno, me brinqué un poquito. El 16. Pero aquí dice fortaleceos. ¿Quién es el que se va a fortalecer? ¿Quién?
Usted, ¿quién es el necesitado? Usted, ¿quién es el que pasa un momento atribulado o de aflicción o de tentación o de lucha, de prueba o de enojo? ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿O usted no se enoja? Ayer cometí un error, hermano. Ayer cometí un error. Le pido perdón al hermano. Hay un hermano que yo soy él me tomó como su consejero. Y entonces él apenas graduó del seminario. Y él me dice, hermano, mira, hay 4 campos a donde ir. Ayúdenme a orar. Y estuvimos orando y estuvimos hablando. Entonces, de esos 4 tienes que descartar. Ya descartó a 3 y entonces quedó 1. Y a mí me habló y me dijo, oye, hermano, de casualidad, ¿has hablado con el pastor tal? Y le digo, no, yo no he hablado porque él había dicho que iba a ir a esa iba a atender una misión. Y no, yo no he hablado porque yo necesito que tú confirmes en dónde quieres estar. Y entonces, no me dijo, qué bueno que no hablaste, sino me dijo, es que, ¿sabe qué? Ya me respondieron allá donde quiero ir y me van a mandar una carta el día de mañana. Bueno, entonces, pero no me lo dijo así, sino me lo mandó en un mensaje. Y ya le hice un mensaje, entonces le hablé, pero me equivoqué de nombre, hermanos, en la llamada. Me equivoqué de nombre. Y entonces le digo a él, ya leí tu mensaje, ¿cuál es tu decisión? Y entonces él me responde el hermano, otro hermano que lleva el mismo nombre, y me dice, ¿cuál mensaje? A ver, déjame ver, que yo no he escrito nada. Y ya le reconocí la voz. Perdón, porque así le dije, ya leí tu mensaje, pero así como le estoy hablando, ya leí tu mensaje, ¿cuál es tu decisión? Pero no era el hermano. Ya después le hablé, ya me explicó, pero le tuve que pedir perdón al hermano, porque le hablé en altavoz o altisonante, así le hablé. Bueno, esto es con referencia a que de repente hay inconformidad, o nos enojamos, o usted no se enoja. ¿Usted no se enoja, hermano? No se enoja. Todos nos enojamos. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y cómo vamos a hacer frente a esas situaciones? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? La fuerza debe venir de Dios. Pero viene cuando, hermanos, cuando nosotros le buscamos. ¿Me entiende? Cuando nosotros le buscamos, necesitamos buscar su rostro. Necesitamos orar en súplica, en ruego, en oración. Y como dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso no es un desafío, sino que es una permanencia de humillación delante de Dios, buscando su rostro. Y esto es lo que necesitamos. Esta tercera parte, y es la última parte que está escribiendo el apóstol a la iglesia, a los creyentes. A usted, a mí, hermanos, necesitamos esto. Fortalecernos en el Señor. Si llueve o hace calor, usted saca el paraguas o la sombrilla, ¿sí o no? Dios no le va a poner ahí una sombrilla, un paraguas. No, usted saca lo suyo y se hace mucho calor o está fuerte la lluvia y por ahí hay alguien que vende. Usted no se quiere mojar y compra la sombrilla o paraguas, ¿cómo le llaman? ¿Sí o no? ¿Quién hace esa acción, mis hermanos? ¿Quién hace esa acción de comprar el paraguas? ¿Lo hace Dios? ¿Lo hace Dios o lo hace usted? Usted saca la plata y no importa cuánto cueste. Pero usted saca la plata, ¿sí o no, mis hermanos? Y aquí hay que disponer del tiempo. Hay que disponer de la decisión, porque muchas veces no tenemos decisión y queremos que todo caiga del cielo. Por eso dice en la Escritura, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré.
Y en otras partes, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Entonces, hermanos, aquí lo que importa, que después de haber recibido al Señor, lo que importa, hermanos, es su firmeza. Que usted esté firme hasta que Cristo venga. Y si usted está tambaleándose así, que sí, que no, que creo que ya no, pues haga un examen de su vida. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se refiere a la dependencia de Dios. Él ya hizo su obra y ahora nosotros le buscamos. Andamos con Él, vivimos con Él, caminamos con Él, vivimos su evangelio. Nunca va usted a lamentar caminar con el Señor. Nunca. Quizá no tenga materialmente todo lo que desee, pero tiene el gozo del Señor. Abunda la bondad de Dios. Y usted puede ver la gloria de Él en todo momento. Y cómo a través de su persona Él hace cosas grandes. ¿Sí o no, hermanos? Y yo puedo citar algunas cosas. Por ejemplo, hace 8 días estábamos de fiesta, hermanos. Y me dio mucho gusto y doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Porque todos ocupados, los jóvenes, las hermanas, todos ocupados. ¿Y cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron a los chilpayates aquí cantando? ¿Cómo vieron a los jóvenes aquí participando? ¿Cómo vieron? ¿No vieron la gloria de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Usted va a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Usted es el que se fortalece en el Señor. Ya le bendijo y ahora usted le está buscando. Depende de Él, confía en Él. Le busca en todo momento. A esto se refiere. Esto es una ¿qué, hermanos? Es una ¿qué? Responsabilidad. No se lo olvide. Es una responsabilidad de usted. Cuando no hay agua en la llave y está una fuente cerca, ¿qué hace usted? ¿Espera que le llegue en la llave o qué hace usted? Va usted a la fuente y si no llama al pipero. ¿Sí o no, hermanos? Y paga. ¿Cuánto cuesta una pipa de agua? De 10,000 por lo menos. ¿Cuánto? 3,000, 4,000, no importa, tráemelo. Porque usted quiere asearse, usted quiere asear su ropita, su casa, mantener todo limpio, ¿sí o no, hermanos? ¿Se entiende? Bueno, entonces miren, tenemos aquí esto. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Dios, nuestro Salvador. Él ya nos demostró sus obras. Ya nos dijo lo que hizo. Él nos creó en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas, hechos para nuevas obras. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Entonces, la otra parte que corresponde aquí, miren, lo que dice versículo 11. Y ahí están los peligros. Ahí están los peligros. Versículo 11, leemos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? ¿Quién le va a acechar? El diablo. El diablo, decía una niña, que apenas si podía hablar. ¿Quién le va a acechar? El diablo le va a acechar.
y le va a estorbar. Va a buscar y va a aprovechar de todo lo que era el viejo hombre. Se va a aprovechar. Miren, vamos a ver Efesios, porque todo está en Efesios. Allí en el capítulo 4, versículo. Por eso dice el 22, despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice aquí, ¿qué dice? Desechando ¿qué? La mentira. El enemigo va a estorbar para que uno siga siendo mentiroso. ¿Usted cree que no? Versículo 26. Cairaos, pero no pequéis. Usted se va a enojar al grado de que no le va a hablar a su esposo, a su esposa, o a su papá o a su mamá un mes. Hay quienes duran un año de no hablarle a su familia. ¿No lo ha visto usted? ¿O no ha pasado con usted que de repente se enoja y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, un día, y usted no le dirige la palabra a su mamá o a su papá o a su esposo? Y todavía usted dice, si él no me habla de mí. ¿O no? ¿O no? ¿Obra de quién es? Del diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, es la recomendación, pero si le gustaba lo ajeno, va a tener esa tentación de tomar lo ajeno, de vivir injusticia. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted no busca al Señor, va a seguir hablando. Solamente cuando está por ahí un hermano cerquitas, a menos que él se compare con usted, va a ser igual. Pero si está un hermano por ahí, que está el hermano diácono, que está el pastor allá, está el pastor. Así me han dicho algunos, cuidado, ahí viene el pastor. ¿Me tienen más miedo a mí que al Señor? Imagínense eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y versículo 31, a ver, vamos a ver todo el 31. Dice así: quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda. ¿Cuántas cosas hay aquí? Empezando por ¿qué? Amargura. Amargura. Que el enemigo se va a encargar de usar eso que ya Cristo Jesús ya obró en su corazón, pero usted todavía vive del pasado y llora por el pasado, y allí está, y va con la comadre y la vecina y todo, y así, así me dice. En lugar de reflejar a Cristo, en lugar de vivir el Evangelio, fíjese bien. ¿Usted cree que no es esto así? Hermanos, el enemigo va a estorbar para que usted no refleje a Cristo. Para que usted no hable del Evangelio. Por eso algunos dicen, llévame a donde vas, hermano, porque allá no me conocen. Aquí sí me conocen como soy. Pues vamos a hablar aquí. No, hermano. Fíjense bien. Pero dice aquí, toma la vestidura, vestido de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios aquí? No es lo que está delante, o puede ser lo que está delante, hermano. Pero no vamos a tocar lo que está delante. ¿Cuál es la armadura de Dios? Lo que Él ha hecho desde lo alto para usted. ¿Entiende eso, hermano? ¿Sí entiende eso? ¿Qué hizo Él? Él escribió su nombre en el libro, en su libro. ¿Qué hizo Él? Él le selló con su Espíritu Santo. ¿Qué hizo Él? Él le salvó de sus pecados. Él le hizo nueva criatura. Él dice que no hay condenación. Él dice, hermanos, Él dice que usted tiene herencia en los cielos. Esa es su alma. ¿Sí o no? De eso tiene usted que vestirse.
Eso le he dicho a los hermanos, ¿o no, hermano Pedro? Esto es lo que tenemos que cantar todo el tiempo, que tenemos vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Es que estamos viviendo con Dios. Esa es nuestra alma. Y como el apóstol dice en otras partes, ya no somos del mundo. Somos de Cristo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces el enemigo va a aprovecharse, hermanos. Va a aprovecharse. Miren, uno de los problemas que tenemos ahora nosotros es que no hay persecución. Pero puede llegar ese momento de haber persecución. Hay algunos que son atribulados porque se enojan que se convirtieron a Cristo y papá y mamá pues siguen en su religión. Están enojados y hasta los corren, les dejan sin herencia. Y podemos ver aquí, mire, vamos a entrar en una etapa de prueba, hermanos. Vamos a entrar en una etapa de tentación, de lucha. Y si usted no está fortalecido en el Señor, si usted no depende, no está humillado delante del Señor, va a ser presa fácil. ¿Me entiende, hermanos? Miren, vamos a ver una referencia aquí de cómo este hombre, en Hechos capítulo 6, busquen por favor Hechos capítulo 6, vamos a ver ahí, yo les indico en qué versículo, y ya ustedes ya van a conocer de quién vamos a hablar. Hechos capítulo 6. Vamos a considerar algunos versículos. Vamos a considerar. Ya tienen, hermanos, busquen, si alguien no lo ha encontrado, ayuden, hermanos. No tienen ustedes, presten una Biblia aquí al hermano, por favor. Presten una Biblia. Ahí, aquí ya está. Miren, hermanos, ¿cómo es que dice las acechanzas del diablo? Usted debe estar bien vestido de las promesas de Dios. Debe estar fortalecido personalmente por el Señor, porque usted le busca. Por eso el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, que yo esté en la casa de Jehová, para inquirir en su templo y ver la hermosura de Jehová, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Miren lo que dice aquí, capítulo 6, versículo 8. ¿De quién habla? De Esteban. A ver, vamos a leer juntos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con... ¿Quiénes eran? Los de la sinagoga. Estos eran fariseos, eran escribas, eran saduceos. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron en Esteban? Vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? Hermanos, si buscamos la presencia de Dios, así va a ser nuestro rostro.
brillante, resplandeciente. Vamos a resplandecer, vamos a reflejar, vamos a compartir el Evangelio, vamos a vivir el Evangelio. Pero muchas veces no compartimos el Evangelio, y no es porque nos falte preparación o capacitación, sino porque nos falta dependencia de Dios. ¿Qué hicieron con Esteban? Arremetieron con él. Fíjese, sigue. 7. 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y fíjense lo que hace Esteban. Leemos el 2. Y él dijo: varones hermanos, fíjense bien la conducta, el carácter. Esteban no se puso a forcejear ahí con ellos, ni a discutir, ni a argumentar, nada. Él solamente se propuso hablar de la obra de Dios. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, y le cuenta la vida de Abraham y sigue por toda la vida de Isaac, de Jacob y los 12 hijos de Jacob y toda la historia de Israel. Y podemos seguir más adelante hasta el versículo. Fíjense, una plática larguísima, hermanos. Les habla del pueblo de Dios en el desierto. Y allí vamos a leer, hermanos, ahí en el 52, a partir del 52, bueno, en el 51 vamos a ver esto. Porque ahora ya los está confrontando. ¿A quiénes? A los de Cirene, a los de Cilicia y a varios que estaban ahí. Leemos 51. ¿Cómo les dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. 3 cosas: su cuello, su corazón y sus oídos bien endurecidos. Seguimos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y fíjese bien lo que dice 54. Oyendo estas cosas, ¿qué hacían estos hombres? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué pasó con Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjense bien, en medio de la tormenta, en medio de la necesidad o de la aflicción, o cuando usted esté atribulado, permaneciendo en el Señor, usted va a ver la gloria de Dios. ¿Usted cree que no? Seguimos. Entonces 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después se convierte en Saulo, porque vio a Esteban, cómo lo sacaron de ahí de la sinagoga y lo llevaron afuera de la ciudad. Y le insultaban, lo golpeaban y allá lo apedrearon hasta matarlo. Y él fue testigo de cómo Esteban no dijo nada. Dice que le vieron como el rostro de un ángel, y él vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Esto equivale a fortalecerse en el Señor. Esto es, mis hermanos, usted no sabe lo que le espera, pero debemos estar preparados. Por eso dice aquí el versículo 11 de Efesios capítulo 6, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Y nuestra primera armadura es la búsqueda de Dios.
porque Él es el que nos va a fortalecer. La promesa es: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero anteriormente, el salmista dice: este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus temores, de todas sus angustias. Allí está la dependencia, mis hermanos. Allí está la vestidura. Porque les vuelvo a decir, el enemigo se va a encargar para que usted y yo no reflejemos a Cristo. Y se va a aprovechar de nuestras debilidades. Si alguien se enoja rápido, ya la hice, dice el enemigo. O si le gusta criticar, ya la hice el enemigo. O que Dios puso en su corazón para ir a visitar a su vecino y compartirle el evangelio, pero usted dice: creo que otro día, y dice el enemigo, ya la hice. Por eso dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué, hermanos? Firmes. Entonces lo que importa aquí es su firmeza. No importa lo que venga. Puede venir una enfermedad terminal. Puede venir un problema fuerte. Podemos ser perseguidos. Alguien puede venir y cerrar el templo. O alguien puede llegar a su casa y amenazarle porque usted cree en Jesús. Pero usted está revestido del Señor, y así como pasó con Esteban, usted se mantiene firme y todavía dando testimonio del nombre de Dios, aunque aquellos se enfurezcan. Y luego explica. Porque vuelvo a decir, explica. Dice el versículo 12. Leemos, por favor, el versículo 12 de Efesios. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Porque estoy muy seguro, hermanos, que si alguien, miren, hermanos, si alguien le echa pleito en la calle, y si usted es de un carácter aguantador, usted se va a hacer a un lado. Pero si esa persona está golpeando a su hijo de 5, 6, 8, 10, 11 años, usted no se va a matar. Estoy seguro, hermano. Pero la lucha no es con esas personas. El enemigo está poniendo a prueba lo que usted dice. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Y yo le voy a servir todos los años de mi vida. Ah, es cierto eso. Es verdad. Bueno, entonces cuando sucede alguna tribulación, pues no, que vamos a ver. Brevemente le cuento una experiencia. Cuando yo empezaba en mi vida cristiana, estaba yo, pero el fuego ardía en mi corazón como no tiene idea, contentísimo. Yo no era en ese entonces, pues yo apenas era una persona que llegaba al templo. Y mi prima y otros jóvenes me cobijaron, y un hermano. En esa ocasión teníamos reunión de jóvenes, era sábado en la tarde, reunión de jóvenes. No llegó el presidente, no llegó nadie de los que dirigían. Y ahí estábamos como 15 jóvenes o más. ¿Y quién va a dirigir? Y yo leía la Biblia y yo oraba y me puse adelante. Y aquí estoy adelante y vamos a cantar y vamos a leer, y yo tenía mucho que decir. Pero va entrando allá el diácono. Y entrando. ¿Sí? ¿Tú qué buscas ahí? Ese lugar no es para ti. Y yo le dije, pues el presidente no llegó.
Pero ahí está la secretaria. No está. De todos modos, tú quítate. A ver, ya le dijo a uno de los jóvenes, párate ahí adelante y dirige. Y tú siéntate. Me acabó, hermanos. De verdad, me sentí como no tiene idea. Y me fue a sentar hasta allá atrás. Y me escondí ahí en el rincón. Ya no supe qué pasó. Y ahí estaba un jovencito que yo llevaba, que yo estaba compartiendo el evangelio. Terminó la reunión, yo me salí, no me despedí de nadie. Y caminé unos cuantos metros, como de aquí, menos de aquí, como de aquí al tanque de agua. Y volteé y dije, nunca más voy a entrar en ese templo. Así dije. Porque ¿sabe qué dijo el jovencito en su lenguaje? ¿Sabe qué dijo? Qué gacho te dijeron, ¿verdad? Así dijo él. Al fin, chilango, porque estábamos de México para allá, para mi pueblo. Y yo dije esa expresión y caminé un paso y entendí. Aquí el enemigo está probando si realmente yo amo al Señor. Y de verdad que amo al Señor. Y el jovencito oyó que lo que dije. Y nosotros, eso era como a las 9 de la noche o un poco más. Llegamos, tomamos café y ya fui a dormir. La escuela dominical empezaba a las 6 de la mañana. Y antes de las 6 ya fui y lo desperté. Vamos a hacerlo. Pues no, que ya no ibas a ir, vámonos a hacerlo. Y llegando, ya estaban los hermanos, a las 6 de la mañana, ya estaban ahí. Y yo me senté, no estaba el diácono, pero al rato pasó. Y ella estaba delante. ¿Usted cree que le preocupó por lo que dijo? ¿Usted cree que me pidió perdón? Ay, qué feo te dije, perdóname, ¿usted cree? Muchas veces usted se va a encontrar personalmente con su Señor respondiendo lo que usted cree. No tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí lo importante es que usted se mantenga firme, pase lo que pase. ¿Entiende eso? ¿Sí lo entiende? O como dijo Jesús, cuando vio que se iba toda la multitud, porque eran como no sé cuántos miles, y vio que se iban y Pedro y los demás, Juan y Santiago, y se están yendo. ¿Ustedes también? Pues ya. Y entonces Pedro responde, ¿y a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Ay, caramba. Debemos depender del Señor, porque quiere que reflejemos su nombre. No importa, aunque usted no tenga mucha fe, pero que se mantenga firme en el Señor, y caminando con Él va a crecer su fe, y se va a llenar de seguridad, y va a tener mucha fuerza en el Señor. Y cuando venga una prueba, una lucha, una tentación de donde sea, de la familia, del vecino, del trabajo, de donde venga, usted sabe que lo importante es permanecer firme en el Señor. Y dice aquí, miren, el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya les dije que si es con el vecino o que alguien atenta con nuestro hijo, usted va a defender a su hijo. Y sí lo va a defender con todo derecho. Pero estas cosas no las vemos, mis hermanos. ¿O las ve usted? O como algunos dicen, aquí te tengo sujetado, que tienen ahí la cabeza del diablo en sus pies y aquí lo tengo sujetado. ¿Usted cree que puede hacer eso? Si no lo ve, ¿puede usted hacer eso?
Y algunos declaran, no, que yo declaro y esto y esto. No, hermanos, la dependencia, la humildad, la sujeción del Señor. Eso es lo que cuenta. Y vuelve a decir, cuando dice, son 3 veces dice. 3 veces dice. Primero, fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, número 1. Vestido de toda la armadura de Dios, es la segunda vez. Y el 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, es la tercera vez que dice. Porque la cuestión es seria, muy seria. Los muchachos que quieren casarse, se va a presentar allí una Miss Universo. Y hasta les va a decir, yo te mantengo si te casas conmigo. Y si no está bien afirmado en el Señor, allá va. Lo sacó del redil, se lo llevó. ¿Ha visto usted eso, hermano? Hermano. Mucho cuidado con eso. Hay que orar por. Si es un chapulinero o chapulinera, hay que orar por eso. Tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Vamos a leer. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué? Resistir. ¿Sí están ahí? Primero, el 11 dice, para que podáis estar firmes. Y segundo, para que podáis resistir cuando se llegue el momento de la tribulación o de la aflicción. Que usted pueda estar firme y en la firmeza resistir. Porque se necesita el poder de Dios para resistir tal situación. Y habiendo acabado todo, se mantiene en pie. Por eso dice el salmista, hubiera yo desmayado, sino que, si no viera el rostro de Dios, la bondad de Dios. Lo que tenemos aquí, mis hermanos. Pero esa es una responsabilidad. Ya Dios lo primero. Ahora pongamos en sus manos. ¿Entendió eso? ¿Sí lo entendió, hermano, hermana? ¿Sí lo entendió? ¿O se echó su coletito? ¿Lo entendió? Si lo entendió, vamos a orar y tomar una decisión. Y si usted no ha recibido a Cristo Jesús, le invito a recibir a Cristo. Porque usted no puede ser fuerte a menos que tenga a Cristo en su corazón y le dé su fortaleza y usted camine con él. Póngase de pie, hermanos. Tome una decisión. Usted sabe sus batallas. ¿Conoce sus batallas? Usted conoce sus debilidades. Usted sabe y el Señor sabe dónde le duele. O por qué cosas o causas sufre. O cuáles son aquellas cosas que le impiden vivir el Evangelio, reflejar a Cristo. Tome una decisión. Pero como dice el 5:21, vamos a someternos al Señor. Y vamos a buscarlo. Vamos a depender de Él. Porque la fuerza viene de Él. Y el aventurado, el varón que obtiene las fuerzas de Dios. O que sus fuerzas dependen de Dios.
bienaventurado. Oremos. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, por tener misericordia de nosotros. A través de este pasaje podemos ver que la lucha es terrible. Hay muchas cosas que no vemos, que no conocemos, pero ahí están con toda la intención de hacer sombra, de hacer barrera, ser obstáculo, estorbar para no caminar firmemente delante de ti. Allí están estas cosas, con todo el propósito de impedir para que no reflejemos tu nombre. Señor, que tu Espíritu Santo nos ampare, nos llene de tu poder, y así como Esteban, que se propuso anunciar, predicar tu nombre, y esto le costó su vida, pero siempre se mantuvo en esa posición. Y el pasaje dice que brillaba su rostro, que veía tu gloria. Te ruego, Dios, que tengas misericordia de nosotros como iglesia, que tengas misericordia de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los matrimonios, de nuestros jóvenes, de modo que tu gloria se manifieste en cada corazón y que podamos estar firmes, que podamos resistir y cualquier situación o batalla que cada hermano en su experiencia viva, que se mantenga firme y salga firme, porque tu poder es el que nos sostiene. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras maldades. Tu Espíritu Santo sea con nosotros y que como iglesia Alfa y Omega podamos reflejar tu rostro. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor. Amén. Vamos a cantar así en esa posición.